Ok, buenos días compañeros de séptimo. Mi grupo está conformado por Manuel Samuel Medina, Marlon Tello y quien les habla Andrés Páez. Em, Les vamos a exponer los temas historia de la contabilidad, trueque y tipos de sociedades. Ok, historia de la contabilidad de la antigüedad. Los primeros rastros de la actividad contable se ubican en torno al año 8000 a.C. en Uruk. Es una ciudad de la antigua Mesopotamia. Es el actual territorio de Irak. De esta forma, la invención de la escritura del hombre queda íntimamente ligada a la contabilidad. La introducción del comercio hizo que la contabilidad fuese una actividad exclusiva del señor feudal, y esto se debió a que los ataques e invasiones árabes y normandos obligaron a los europeos a protegerse en sus castillos. La contabilidad siempre mantuvo activa, ya que los musulmanes, durante sus conquistas expansivas, fomentaron el comercio, dando lugar a la práctica de esta disciplina. En la antigua, en la Edad Antigua, el antecedente más remoto de esta actividad es una tablilla de barro que actualmente es considerado como el testimonio contable más antiguo originario de la Mesopotamia. Estas tablillas, según la historia, se empezaron a usar desde 6000 años antes de Cristo aproximadamente. Las tablillas de barro a veces eran de arcilla, y ciertos estudios hechos con carbono 14 han determinado que al menos 3000 años antes de Cristo ya existían estas tablas. Los caracteres se graban con estilete, que son esos pinchitos que uno utiliza a veces para el celular, para las tablets, etcétera. Entre los años, en varios datos de estos tiempos son que entre los años 3200 a 5400 antes de Cristo se originaron los primeros vestigios donde se recibían depósitos y ofrendas que se presentaban con los intereses. Para el año 5000 antes de Cristo en Grecia imponían a los comerciantes llevar determinados libros con tal finalidad de anotar las operaciones realizadas. Hacia el año 3623 antes de Cristo en Egipto, los faraones anotaban las entradas y los gastos debidamente ordenados. Por el año 2100 antes de Cristo, Hammurabi realiza la célebre codificación que lleva su nombre, la práctica contable. Entre los años 3023 y 3056, perdón, 323 y 356 antes de Cristo, el mercado de bienes creció, originando ejercitar un adecuado control sobre las operaciones por medio de anotaciones. Los romanos llevaron una contabilidad que contaba de dos libros, adversaria y el códex. ¿Qué historia de la contabilidad en la Edad Media? Aún con la caída de este imperio romano, las prácticas contables se conservaron y lograron un considerable progreso a lo largo de la Edad Media. Entre los siglos XII y XVII, en Europa Central, por mandato de los señores feudales, los libros de contabilidad eran llevados por... Durante la Edad Media son considerados de poca importancia, en virtud de que durante esta etapa no se observó ninguna variación notable en los métodos y sistemas hasta entonces observados para realizar los registros contables. Además, se considera que en este periodo hubo una escasa conservación de dichos registros. En la Edad Media se consolida el solidus, que es una moneda de oro, lo cual es admitida como el principal medio de transacciones internacionales, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable. Este era el pago que utilizaban en esos tiempos. Se ha establecido que el acontecimiento de mayor importancia que se produjo en la Edad Media fue la utilización en Inglaterra del registro en madera. No obstante, en este periodo tiene su apogeo el sistema feudal, y como es lógico, las actividades comerciales se realizaban entre feudos y por otro lado estaban los monjes. Ellos eran las personas más cultas y eran los encargados de administrar la educación.
En la caída del Imperio Romano, las prácticas contables se conservaron y lograron un notable progreso a lo largo de esta Edad Media. La Iglesia Católica logró poder económico, lo cual obligó a llevar cuentas muy detalladas que se manejaban en los monasterios en la época del feudalismo. Es el alto grado de desarrollo del comercio que hace suponer las prácticas de la contabilidad, lo cual era exclusiva de este señor feudal. En Italia, durante los siglos 7 y 8, particularmente en Venecia, las actividades contables se convirtieron en una profesión de mucho prestigio. Entre los siglos 8 y 12, en Europa Central, los señores feudales ordenaban llevar los libros de la contabilidad. Las ciudades de Venecia, Génova y Florencia fueron durante esa época el epicentro del comercio, la industria y la banca constituyéndose en una de las pioneras de la contabilidad por partida doble. En 1157, un genovés, Ansaldus Boilandus, repartió beneficios de una sociedad comercial con base en saldos de cuentas de ingresos y egresos. En 1211, un comerciante llamado Florentino llevaba sus libros de contabilidad en forma tan exacta, tan acertada y peculiar que dio origen a la llamada Escuela Florentina debido a su nombre. En 1263, en España, el rey Alfonso el Sabio, le decían, impuso a los funcionarios públicos la obligación de llevar cuentas anualmente. En Francia, los hermanos Reneiro, Reinero y Baldofini, hacia el año 1300, añadieron nuevas cuentas, como ya conocemos, gastos y ventas. En la comuna de Génova se usaron los términos debe y haber, además de la cuenta de pérdidas y ganancias en las que se resumían las operaciones de la columna. El mayor avance de la contabilidad de la Edad Media se dio con la aparición de los libros auxiliares, los cuales permitían a los comerciantes registrar sus cuentas por clientes. En 1400 surgió la idea de la contabilidad por partida doble, cuando se incluyeron las cuentas patrimoniales. Muchas gracias. Contabilidad en la edad contemporánea. Los cambios más importantes en la actividad contable tuvo lugar en el siglo XVII, como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial en Inglaterra, la filosofía de Hegel y Kant fueron las bases del resurgimiento del comercio en Europa y la tecnificación de la contaduría. Siglo XVII. A principios del siglo XVII, XIX y XX, apogeo del mercantilismo, se estableció una profesión contable con la actividad independiente. En el siglo XIX, con el desarrollo de la industria, especialmente en Inglaterra, nace el liberalismo impulsado por Adam Smith y David Ricardo. La contabilidad sufrió cambios de fondo y forma baja. El nombre del principio de contabilidad. Revolución industrial. La revolución industrial provocó la necesidad de adoptar las técnicas contables para poder reflejar decreciente mecanización de los procesos, las operaciones típicas, las operaciones típicas de las fábricas y la producción masiva de bienes y servicios. En el siglo XX surgieron en todo el mundo asociaciones de contadores, los cuales establecieron convenios y pautas para el ejercicio de las actividades contables en Suecia, Suiza y Japón. En este periodo se originan los conceptos de la continuidad empresarial u de entidad,
Los principios que han servido de soporte para nombrar los registros y la información financiera. La revolución industrial contribuyó a la revolución de la contabilidad, ya que se surgieron nuevos elementos como el costo de producción y la depreciación. Esto dio nacimiento a la contabilidad de costos con la ventaja de poder determinar el costo anticipadamente sin necesidad de saber los costos reales al final del periodo. En Estados Unidos, como consecuencia del desarrollo industrial y el crecimiento de las empresas, empezaron a aparecer las máquinas de contabilidad, lo que facilitó el procesamiento de la información. Como podemos ver, hay tres ramas, que son la sociedad, la economía, el sistema de numeración y sistema de escritura. Podemos ver que en sociedad se constituyen están las empresas, el gobierno del Estado, otros capitalistas y jefes de estados. En economía es la economía industrializada, los avances tecnológicos y la educación. El sistema de numeración y sistema de escritura son las letras, por ejemplo, el alfabeto y los números reales. El doctor Horrigin inventó el sistema de tarjetas perforadas que permitió sumar y restar con mayor rapidez. William Bundy patentó una especie de reloj para marcar la entrada y salida de trabajadores. Edad moderna en la contabilidad. Esta etapa se inicia en el año 1453 y culmina en la Revolución Francesa. Durante ella surgen dos grandes acontecimientos que hacen que la contabilidad comience a entrar en su etapa de divulgación. Estos son el uso de los números arábicos y la invención de la imprenta. Los números arábicos. Los números arábicos, también llamados números indoarábicos, son los símbolos más utilizados para representar números. El número del debe a la cultura india. El inventor trascendental del sistema de numeración posicional, así como el descubrimiento del cero, llamado Tanya o Biundu, en lengua sánscrita. Aunque los mayas también conocieron tanto el cero como la numeración posicional, su uso aumentó en todo el mundo debido a la colonización y comercio europeos. Aparece además de la figura también aparece la figura del administrador, encargado de manejar los negocios de terceros y por cuyos servicios obtentas una participación en los beneficios. Este paso de la contabilidad por partida simple a la de por partida doble no se da el unísono en todas partes, ya que las nuevas condiciones económicas tampoco son iguales en todos los sitios. Nuestro marco espacial se ubica en Italia y Francia de los siglos XIII, XIV y XV. Los acontecimientos de gran importancia sucedidos en el siglo XV permitieron un notable avance en la actividad contable, la generalización de los números arábicos y la aparición de la imprenta. Este es el último desarrollo facilitó la divulgación de los conocimientos impartidos por los monjes de la época y los mercaderes, hombres pujantes en la economía. Para el siglo XVI, la actividad contable se encontraba en pleno apogeo, tanto en lo académico como en lo profesional, constituyéndose en una herramienta de gran importancia para los sectores económicos y social. En el siglo XVII y XVIII, ante el apogeo del mercantilismo en Holanda, Francia e Inglaterra, y el nacimiento de los imperios comerciales e industriales, se estableció en estos países, especialmente en Inglaterra, la profesión contable como una actividad independiente profesional y libre. Economía
Alemania en la Edad Moderna se caracteriza por el auge del capitalismo comercial. Dieron paso a una compleja red de relaciones comerciales locales, comarcales e internacionales, manejadas por una burguesía cada vez más poderosa. Aumentó la producción y se intensificó el comercio. Se emprendieron grandes empresas comerciales que exigen mucho capital. El burgués interviene en las guerras, la financia, apoya a las monarcas con préstamos y con ello constituye el colapso de la región feudal. Ya desde el siglo XIII, Europa experimentó una revolución monetaria, con la acuñación de monedas de oro y plata. Este proceso se asocia al desarrollo de las manufacturas en las ciudades italianas, flamencas, alemanas, francesas e inglesas. Conclusiones. La imprenta llevó a que la contabilidad se diera a conocer más. Luca Pacioli y Benedetto fueron primeros en la contabilidad en este periodo. También podemos ver que apareció la figura del administrador. Ok, vamos a tomar un descanso de 15 minutos Cinco, y cinco, ya, cinco. y ya continuamos. Muchas gracias. Entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Vale. Entonces, bueno, mi nombre es Manuel Samir Medina Rodríguez y yo les vengo a exponer sobre el trueque. Pues voy a tratar de hacerlo de una manera más didáctica para que no se aburran porque pues es un tema un poco extenso. Entonces tenemos los antecedentes. Antiguamente, antes de que era una fábrica comunal, este sistema fue el primero y consistía en que los bienes eran propiedad de todos. O sea, pues que, digamos, si yo tengo una casa y pues vivo acá en este barrio, mi casa le pertenecía a todos, al igual que las demás casas, pues me pertenecían a mí. Es completamente lo opuesto a la propiedad privada que vivimos hoy en día. Que pues si yo compré mi casa, pues mi casa, que con la aparición de la propiedad privada, el sedentarismo, pues que es estar en un solo lugar, aparecieron los diferentes productos y el comercio. Las personas poseían a gran escala recursos que no eran necesarios. O sea, desde ahí empezamos a adquirir cosas que no son y que simplemente las queremos por capricho. Deseaban y necesitaban bienes de diferentes índoles. O sea, pues en la actualidad lo podemos ver como si necesitáramos algo de comida, pero pues deseamos unos tenis. Entonces preferimos comprar los tenis a tener algo pues de comer. Y pues surgió una necesidad. ¿Cuál necesidad? Pues la necesidad de para obtenerlo. ¿Qué es el trueque? Bueno, el trueque es la acción y efecto de trocar o trocarse, dar o tomar algo por otra cosa. El concepto está asociado al intercambio de bienes y servicios sin que medie la intervención del dinero. Es decir, pues sin necesidad de plata podemos obtener lo que queramos. Un ejemplo que les puedo dar es pues ahorita en Facebook Mark, que pues publican, digamos, un celular y la propuesta que hacen es que intercambian por uno mejor y enciman algo de dinero o dos celulares por uno. ¿Cómo era el sistema? Bueno, entonces el sistema es el siguiente. Fue el primer sistema de comercio que utilizó la humanidad para satisfacer la necesidad del intercambio. Las personas buscaban obtener productos que necesitaban y que ellos no producían. Es decir, pues si yo estoy en el campo, tengo un bulto de papa, ¿sí? Un ejemplo. Y voy a otra finca y tienen un bulto de manzana. Entonces lo que yo hacía era llegar
cambiar el bulto de papa por el bulto de manzana. Y así pues quien quería papa tenía papa y quien quería manzana tenía manzana. También ofrecían los productos que ellos fabricaban. En esa época era muy común que fabricaran ropa con piel de animales, buzos con lana de ovejas y así. Dicha transacción económica se daba en los mercados, plazas y ferias existentes en la época. O sea, pues cuando, digamos, adoraban a los dioses, porque en esa época eran politeístas, creían en varios dioses, entonces pues ahí aprovechaban para empezar a hacer intercambios o trueques. Bueno, los primeros elementos que se intercambiaban fueron los siguientes: herramientas en piedra, como lo podemos observar en la imagen de la izquierda; herramientas de caza, pues generalmente eran lanzas, en la parte derecha se ven; textiles, zapatos y herramientas de confección, como se ven ahí los dos personajes prehistóricos, los cuales pues tienen ropa hecha en piel de animales, lanzas, zapatos y como unas agujas en la mano. Las agujas eran hechas como en huesos de animales. Carnes, granos, frutas y ganados. Entre otros, pues hay muchísimas cosas que intercambiaban. La evolución del trueque fue la siguiente. Entonces, primeramente el trueque se realizaba con habitantes del mismo aislamiento. En este caso, pues les voy a poner un ejemplo que sería como habitantes del mismo barrio. Entonces, digamos, en el barrio La Victoria, pues intercambiaban entre ellos mismos. Los productores ponían precio a sus bienes, es decir, pues los que producían el alimento, prenda o demás, pues le ponían un precio a lo que creían era justo, pues para vender lo que fabricaban o producían. Con el crecimiento del mercado apareció el comercio entre personas y aislamientos. Ahí es donde ya empezamos a ver pues el intercambio entre distintos barrios, un ejemplo, o pues distintas comunidades. Bueno, entonces en estos casos se necesitaba muchas transacciones para lograr obtener lo que se necesitaba. Entonces, pues un claro ejemplo en esa época era que, digamos, yo tenía una acá, el profesor y Andrés tenía lo quería el caballo, el profe Alejandro. Entonces, pues lo que yo hacía era ofrecerle al profe Alejandro la vaca para que él me diera el caballo y asimismo yo darle el caballo a Andrés para que Andrés me diera a mí pues el burrito que yo quería. Entonces en eso consistía. Pues por este motivo aparecieron los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Pues los que ya tenían como tal, o sea, el producto que quería la otra persona para que me diera lo que yo necesitaba. Pues llegó la aparición del consumo que no era básico, que es donde entramos a bien dichos, por decirlo así, que es donde nosotros queremos adquirir cosas pues, que no son útiles o que no necesitamos en el momento. Las personas comenzaron a conocer y usar bienes de intercambio, pues ya empezaron a intercambiar para pues como se volvieron sedentarios, les gustaba estar en un lugar por mucho tiempo, pero cuando se aburrían, pues cambiaban de lugar y pues lo hacían de esa manera, intercambiando sus tierras. Finalmente, con la aparición del dinero, el trueque pasó a ser indirecto. ¿Por qué? Porque pues ya con dinero podemos comprar lo que queramos y pues finalmente no necesitamos de otro producto de intercambio, sino que solo damos el dinero y con el dinero yo. Pasamos al trueque mudo. Entonces los fenicios lo practicaban. Los fenicios eran una tribu, un asentamiento de esa época. Era una manera original de negociar sin tener contacto con los compradores, pues no tenían la necesidad como tal de entrar a un pueblo o a una isla o a algún lugar a hacer directamente el intercambio. Ellos se acercaban a la costa, en este caso pues como andaban en el mar, se acercaban a las playas y dejaban sus productos en las playas. Pues los habitantes los observaban y ofrecían el valor que creían que les parecía justo. Y pues los fenicios eran los que evaluaban si decidían tomar la oferta o esperar otra. Las ventajas: transacción sin necesidad de terceros, simplemente ellos dejaban y recogían lo que querían. Reducía la cantidad de productos que se habían fabricado y no le servían a dicha persona. Con esta hace referencia a que la tribu pues fabricaba en cantidades, pero solo se quedaba con un porcentaje. Lo demás lo que hacía era repartirlo por las demás tribus
y pues de esta manera obtener otros recursos que ellos no fabricaban. Adquisición de productos necesarios. Pues al ellos tener tanta producción de su producto, lo ir y entre o sea, los productos necesarios a ellos, y ellos le volvían productos pues que relativamente necesitaban. Ampliar las relaciones comerciales y mejorar la complejidad de las transacciones. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? Pues la menor complejidad en las transacciones hace referencia pues a que era mucho más sencillo pasar y entregar un producto sin necesidad de intermediarios. Y ampliar las relaciones comerciales hacía referencia pues a que se podían volver, por decirlo así, socios o amigos para pues hacer sus intercambios. Las desventajas era la lentitud en las transacciones porque pues era hasta que la tribu se decidiera si tomaba o no tomaba lo que le estaban ofreciendo a cambio de su producto. La injusticia en el cálculo del valor exacto de los productos de intercambio, pues porque realmente no pagaban lo que ellos habían trabajado, sino lo que la otra tribu considerara que era pues lo adecuado. La aparición de productos nuevos y crecimiento del mercado. ¿Qué pasa con esto? Pues que desde ahí es donde también proviene la parte del gasto innecesario, los caprichos, porque pues al ellos obtener productos que no necesitaban, lo que hacían era tomarlo como capricho y finalmente si les gustaba, digamos, una lanza, dejaban de cambiarlo por comida por comprar esa lanza. Desconocimiento del valor del producto que está o le están intercambiando. Pues como en esa época no se conocía como tal el valor de todos los productos, simplemente se intercambiaban porque sí, ya. Bueno, en la actualidad, el trueque ha formado fuerzas en las épocas de crisis económicas, porque pues digamos ahorita en la situación en la que estamos, en los barrios más pobres, lo que hacen es pues un trueque, o sea, literalmente, porque digamos si yo tengo un paquete de papel higiénico que viene de 6 rollos y mi vecina tiene una cubeta de huevos, pues ella me da media cubeta de huevos y yo le doy medio paquete de los rollos de papel higiénico. En algo así consiste ahorita. El trueque se ha vuelto bastante común en el Internet, pues como le explicaba, ahorita hay varias maneras de intercambiar cosas. Digamos, yo tengo un celular que ya no utilizo, lo puedo intercambiar por ropa, zapatos o por otro dispositivo que sí necesite, que es como se está manejando, digamos, en Facebook y otras plataformas. Se han creado comunidades que permiten realizar esta acción e incluso en algunos lugares del mundo existen mercados de trueque. En el campo más que todo es donde podemos ver esto. ¿Por qué? Porque pues como allá no tienen como tal una adquisición de recursos, los que tienen pues una adquisición grande de dinero son las fábricas que están en el campo o los terratenientes, que son los que tienen como muchas tierras en el campo. ¿Por qué? Pues porque en mayor cantidad, mayor producción, y a mayor producción, mayor venta y mayor dinero. Entonces en el campo pues podemos observar que los pequeños granjeros, en la imagen de la mano derecha, pues intercambian sus productos. Digamos, la señora pues en ese caso le está dando plátanos y el señor a cambio le está dando espinacas o algo así, es que no me acuerdo el nombre. Y digamos acá en el centro de Bogotá hay un sitio donde hay una parte de libros, que es donde lo he visto yo, donde tú llevas un libro que esté en buenas condiciones, pues que tenga todas sus hojas, no esté rayado y demás, y te lo pueden cambiar por otro que no tengas, pero pues obviamente también de segunda. En este caso pues también lo he hecho y me parece una buena estrategia para poder tener una secuencia de lectura. Bueno, entonces las empresas han adoptado este sistema en la actualidad con el fin de comprar productos o servicios sin realizar movimientos monetarios. Un claro ejemplo de esto, pues es, digamos, en el Codensa, que es la empresa que nos provee la luz acá en Bogotá, y ETB, que pues es una empresa muy conocida de Internet. En ese caso, lo que ellos hicieron fue que Codensa le da la luz a ETB sin ningún costo, pero la condición de esto es que ETB le dé el Internet para que Codensa pueda seguir trabajando de manera virtual. En ese caso, pues no hay movimientos económicos o financieros, simplemente mueven como los productos que ofrecen, en este caso pues su internet y su luz. Mantener la liquidez de la empresa, optimizar los resultados financieros del negocio, compensar la variación del producto y mejorar la productividad. Compensar la variación del producto pues hace referencia a lo que ya les mencioné anteriormente.
Yo te doy mi servicio y tú me das el tuyo. Mejorar la productividad, pues la idea de esto es mejorar pues todo lo que estamos haciendo día a día y para qué lo estamos haciendo. Entonces a continuación vamos con los tipos de sociedades. Bueno, primero definamos qué es una sociedad. Una sociedad es un acuerdo entre dos o más personas que se juntan para hacer un negocio. La gracia de este acuerdo es que crea una persona jurídica distinta de los socios, que constituye la empresa. Es más, acta persona jurídica tendrá un patrimonio propio ya formado a partir de los aportes de los dueños. No obstante, diverso e independiente cada uno de los socios individualmente considerados. Clases de sociedades. Podemos ver que hay dos sociedades de personas, de capital y naturales. Las sociedades de personas son aquellas sociedades donde lo más importante son las personas que lo conforman, sus socios, y por lo general estas sociedades están conformadas por miembros de una familia o por amigos muy cercanos. Sociedades de capital. Se llaman sociedades de capital aquellas sociedades en las que no importa son los aportes económicos, las acciones y no las personas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Marlon. ok, claro. Sí. Bueno, sociedades de naturaleza mixta. Aquella en la cual se sabe quiénes son los socios, no obstante, estos responden únicamente hasta el monto de sus aportes. Vamos con sociedades colectivas. Su constitución es mediante escritura pública. Debe hacerse una copia de esta inscrita en la Cámara de Comercio competente. Su número de socios es de 2 o más. Su razón social se forma con el nombre completo o solo el apellido de alguno de los socios, seguido las expresiones y compañía, hermano e hijos u otras similares. Su duración es de un tiempo definido, que debe estar fijado en la escritura pública. Sus aportes pueden ser en dinero, en especie, teniendo el derecho desde su usufructo o créditos. Sociedades de comandita simple. Su constitución es mediante escritura pública. Debe hacerse una copia de esta inscrita en la Cámara de Comercio. Su número de socios es de uno o más colectivos o gestores y uno o más comanditarios capitalistas. Su razón social se forma con el nombre completo, solo el apellido de algunos de los socios, seguidos de las expresiones y compañía o sus. Su duración es de un tiempo definido que debe estar fijado en la escritura pública. Sus aportes pueden ser en dinero o cualquier otro bien apreciable en dinero. Se forman aportes con los socios comanditarios. Sociedades anónimas. Su constitución es mediante escritura pública. Debe haber una copia de esta inscrita en la Cámara de Comercio competente. Su número de socios es mínimo 5 socios. Su máximo es ilimitado. Su razón social gira bajo una denominación seguida de las palabras sociedad anónima o de las letras SA. Su duración es de un tiempo definido, que debe estar fijado en la escritura pública. Sus aportes se dividen en acciones nominativas de igual valor que se representen en sus títulos negociables. Sociedades de comandita por acciones. Su constitución es mediante escritura pública. Debe haber una copia de esta inscrita en la Cámara de Comercio competente. Su número de socios es de 1 o más colectivos, o por lo menos 5 comanditarios. Su máximo es ilimitado. Su razón social, como es comandita simple, se agrega en todo caso la indicación abreviada SCA. Su duración es de un tiempo definido, que debe estar fijado en la escritura pública. Sus aportes son en dinero o cualquier otro bien apreciable en dinero. Vamos con sociedades por acciones simplificadas, SAS. Su constitución se crea mediante contrato o acto unilateral que consiste en un documento escrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. Su número de socios es mínimo 1 o más personas naturales o jurídicas. Su máximo es ilimitado. Su razón social es seguida de las palabras sociedad por acciones SAS. Si nada se expresa en el acta de constitución, se entenderá que la sociedad
sociedad se ha constituido por término indefinido. Podemos ver que sus aportes son acciones en acciones privilegiadas, acciones dividendo diferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo, anula y acción de pago. Vamos con social de responsabilidad limitada. Su constitución es mediante escritura pública. Debe haber una copia de este libro competente. Su número de socios es de 2 a 25. Gira abajo de una denominada nación o razón social. En ambos casos seguidas de la palabra limitada o sobreabreviatura LTDA. Muchachos, acá debemos cortar nuestra presentación porque pues el tiempo fue muy corto. Entonces pues igual en el chat les va a quedar el link de la encuesta, que es obligatorio llenarla porque pues así mismo corroboran que ustedes estuvieron acá y que nosotros pues vinimos a darle la capacitación. Aparte pues se les va a dejar el link del juego para que pues puedan realizarlo. Y ya, muchas gracias por estar acá, espero entendieran lo que les alcanzamos a explicar y ya. Gracias, profe Jason. Vale, muchas gracias a ustedes. Hasta Listo. luego. Ey, 7-2, porfa, no se les olvide llenar la encuesta